Rodas, así es, neumóloga, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco de pulmones, también es importante. Ya hablamos de peso, hablamos de nutrición, hablamos de sus deseos para el 2025. Bueno, esto es importante, la respiración, sobre todo después de todo lo que vivimos en esta bendita pandemia que dejó a todo el mundo con una incógnita de cómo estamos, ¿no? De todo lo que pasó con las vacunas, de los cuidados que uno tiene que tener en vías respiratorias. Pero bueno, para eso está usted. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias Juan Carlos, contenta de estar aquí. Bueno, yo contentísimo también de que usted esté aquí. Cuénteme en el día a día, ¿qué es lo que más ve usted? Bueno, depende de la época y en este momento tenemos que decir que hay muchos procesos respiratorios, infecciones virales, por La lo influencia cual está dando vueltas por ahí. hay mucha influenza, sí, hay COVID también, se están diagnosticando ¿Ah, sí? ¿COVID de nuevamente nuevo? pacientes de COVID, hay pacientes de COVID que han llegado ya a la hospitalización, ¿Así? así es, Y una cantidad pregunto no yo, despreciable de camas en los hospitales. Bueno, qué cosa, ¿no? En tal caso, estos casos que se ven de COVID son rebajados a lo que se veía antes, digamos, porque es un virus ya controlado o todavía de asustarse. No vamos a llegar a las cifras ni a los escenarios que vivimos en la época de la pandemia, porque recordemos mucho que cuando vino el COVID, después del primer año, segundo año, que es lo que se mencionaba siempre, que el COVID ya iba a ser un virus estacional. Virus estacional significa que va a haber más casos en determinadas épocas del año. Cuando los países tienen las 4 estaciones bien delimitadas, entonces yo sí tengo muy claramente estas estaciones de invierno, en la cual voy a tener que preocuparme en la primavera. Sin embargo, en nuestro país, que no tenemos las 4 estaciones, pero sí tenemos esta época lluviosa, Claro. hay una serie de factores que confluyen en esto. Por ejemplo, viene ya la época invernal, con lo cual, además, estamos hablando de fin de año, tenemos la visita de muchos pacientes, de muchos parientes, familiares y amigos que están viniendo desde estos países donde Sí. hay una mayor cantidad de casos, y a partir de ahí se disemina y se contagia nuestra El resto de la comunidad. población, claro. Así es. Entonces, estos son los virus estacionales que se llaman. No es de ninguna manera va a llegar a ser una pandemia, como tampoco va a ser una pandemia en caso de que lleguen a nuestro país el metaneumovirus, del cual se está hablando también mucho. También hay que bajar las expectativas respecto a este virus, ¿no? ¿Verdad? Lo que suele pasar y lo que vemos en las imágenes de los países asiáticos es que como hay una mayor cantidad de pacientes, va a haber una mayor cantidad de afluencia de personas a las emergencias y a los hospitales en sí. Pero no va a llegar al nivel que llegó la pandemia de Claro, el COVID. 2020. Así es. ¿Y el COVID ha perdido fuerza o es que ya la gente con las vacunas y eso está más preparada para el virus? Desde el momento que se vacunó una gran población de nuestro país, recordemos que Ecuador fue uno de los países de la región que Mejor llegó gestión una hizo. mayor, así es, una mayor cantidad de población vacunada, ya tenemos nosotros inmunidad. Cierta inmunidad, valga la pena recalcar que los virus mutan rápidamente, por eso las vacunas para la influenza se tienen que aplicar cada año. Ok. Porque al mutar los virus, esto va a hacer que yo me puedo vacunar y voy a estar bien un año, pero si yo no me vacuno al siguiente, pues puedo llegar a tener un cuadro de influenza. Entonces, nos da cierta protección, pero si aparece alguna otra variante, puede haber un repunte de casos, pero nunca vamos a llegar Y a al lo de índice de antes. mortalidad que Ni hubo, al ¿no? índice de mortalidad, así es, no. Es una locura, pero bueno, el tema con esto es, ¿usted cree que es una enfermedad que siga molestándonos con el tiempo o simplemente va a ir degradando, desapareciendo poco a poco? Es que vamos a tener épocas Claro, y van a haber siempre picos y esta bajas. época de fin de año va a haber aumento de casos. No va a desaparecer. La influenza tiene en nuestro medio muchos años, han habido epidemias de influenza, pero como no hubo pandemia de influenza, entonces pues no hemos visto esta cantidad de pacientes que hayan fallecido por esto. Pero nosotros los médicos, quienes estamos trabajando con pacientes, sobre todo respiratorios, sabemos que sí, hay pacientes que en su época murieron por influenza. ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Podemos agarrar y atacarnos en vitamina C? ¿Podemos ponernos mascarilla? ¿Qué recomienda usted? Las medidas más eficaces, más económicas, son la mascarilla
el lavado de manos. Yo no me puedo poner una mascarilla nunca más en mi vida. Prefiero morirme antes de poner una mascarilla. Ese es el problema. Yo me quedé loco ya con el tema Bueno, este de la ahí mascarilla. ya es decisión de cada No, persona. mentira. Como No sé si los republicanos, gringos. es que de verdad es una cosa de loco. O sea, para mí ponerme una mascarilla es como uno de los peores recuerdos de mi vida. Porque, a ver, efectivamente la pandemia, yo creo que cuando la viví, no lo pasé tan mal, digamos. Es que obviamente todos lo pasamos mal. Pero ya uno es un animal de costumbre y dentro de todo uno lo vivió. Pero el tema con la pandemia es que ya hasta hoy yo sigo viendo los rezagos comerciales y cosas que dejó esto, ¿no? Gente que ya no se levantó nunca más, negocios que mutaron a otras cosas. La educación de mis hijos nunca más fue la misma. El criterio, o sea, hubieron muchas cosas que socialmente afectaron. Entonces, no voy tanto por el tema de la mascarilla, porque ¿sabe qué? A mí no me dio. Y yo me hice exámenes después de ya pasada un año más o menos que tenía que hacer una competencia y me salió negativo, o sea, no me dio, no sé si hoy día me dio, porque ahorita por ahí me dio una gripe el inicio de semana, pero... Eso iba a decir, no le dio en su momento, cuando había muchos casos y casos dramáticos. ¿Por qué pasa eso? Hay gente Porque que le caía más fácil. ya esa es la naturaleza de cada organismo. Ah, sí. Yo también tengo una hija que es médica, que todos en la casa estábamos infectados y ella nos atendía a todos, estaba por medio de todos y nunca le dio. Y de hecho su sangre sirvió para, cuando vinieron las pruebas, los reactivos y todo, sirvió para ver si el reactivo realmente funcionaba o no funcionaba. Doctora, ya sin mis ridiculeces, no olvidémonos, mentira, me pongo si me tengo que poner. Pero en general, aparte de la mascarilla, ¿qué otra cosa recomienda? El lavado de manos frecuente, no tocarse la cara. Y si yo estoy, y aquí me gusta a mí recalcar algo. Muchas veces hemos escuchado de que estoy con la nariz congestionada, estoy con secreción nasal, es la alergia. Entonces, se nos viene a la mente siempre esa palabra, alergia. Sí, Preferimos decirle alergia a llamarla por su nombre. O sea, es una inflamación, es una rinitis, que es una condición que yo tengo muy probablemente desde que nací y muy probablemente alguien en mi familia la tiene. Pero dice, bueno, es como una gripe y se me pasó. Si yo no tengo fiebre, no es una gripe es una infección viral. Gripe, influenza, COVID, todo eso son infecciones virales. Y la característica es que hay fiebre, y fiebre alta, fiebre que evoluciona rápidamente. Yo puedo estar bien en la mañana y en la tarde ya estoy mal, decaído, con dolor de cabeza, malestar y fiebre. Eso es virus. Okay. ¿Qué suele pasar? Que cuando el virus se autolimita, entonces van pasando unos días, se mejora el paciente y de repente otra vez se empieza a sentir mal. Entiendo. Entonces eso suele pasar, es que ya hay una bacteria que se agregó al cuadro. Entonces no es que yo tengo que tomar antibióticos apenas tenga síntomas, por eso es importante no automedicarse, por eso es importante más bien hidratarse. Es lo más importante. Y lo más importante no es también hacer ejercicio para mantener las defensas altas y mantenerse bien, ¿o no? Está importante mantener ejercicio, hacer ejercicio, pero lo que no puedo hacer es lo que suelen hacer, sobre todo personas, adultos jóvenes, de que cuando estoy con gripe, cuando estoy con malestar, voy y hago 3 horas más de ejercicio para sudar porque eso me va a sacar la gripe. Eso hago yo. Gracias por decirme que no. Bueno, le estoy diciendo que no porque sí hemos visto personas que se han muerto por eso. Ah, sí, bueno, aquí estoy, gracias a Dios. Pero la verdad que sí, con gripe a veces digo, no, pues me la saco andando en bici. No, es verdad, sí, no sé. También antiguamente decían, no, pues que no se va de fiesta, se le va el virus. Claro. Se va, sí, con el trago sí. se va. Y además en el pueblo todavía decían eso ahí, ¿no? No, pues a mí no me da ese COVID. Claro, no, pues tiene que tomar un whisky para que se le vaya. Sí, para que se le vaya. ¿Ah? Pero bueno, dice esos fichosos que andaban por la calle, esos andaban sanitos, ¿no? Me parece que... Bueno, eso es motivo debería de ser motivo de investigación, sí, ¿no? Porque el virus entra por la vía aérea. Pero ese virus asustó lo que encontró adentro. Así es. ¿Ah? Pero bueno, está bien, ¿no? No son, sin duda hay que tener cuidado. Pero bueno, entonces, ese es el único cuidado, porque la vamos a seguir viviendo. Usted dice, este COVID va a seguir existiendo ya en estas otras versiones. ¿Es necesario vacunarse de nuevo contra el COVID? Yo no quiero verlos tampoco nunca más, esos vacunadores, pero hay que hacerlo. Deberían. Sí. Debería, porque a la larga uno sabe que puede llegar a tener ciertas enfermedades, ciertas condiciones, más aún, si yo como neumóloga lo puedo mencionar, si yo fumo, si se fuma, si se usa vape, el pulmón no va a responder de la misma manera
que una persona que no fume cigarrillo, o que no use vape, marihuana o cualquier otra Corre sustancia. mayor riesgo. Corre mayor riesgo. El pulmón de por sí ya está inflamado, por lo tanto, si llega algún virus, va a producir una inflamación que es una inflamación realmente importante. Por eso es que el virus produce fiebre y fiebre alta y deshidratación, porque el organismo tiene que luchar realmente contra ese virus para poderlo controlar. Ok, y lo mismo, vitaminas antes, pero ya cuando uno está enfermo, la vitamina no va a hacer nada, ¿o sí? No, la vitamina no es que haga algo, y también yo tengo la persona, porque ahí no me gustaría crear la expectativa en quien nos está escuchando de que si no tengo dinero para comprar vitaminas me puedo enfermar mal y me puedo morir. No, Pero lo una más buena importante es dieta. una buena alimentación, exactamente, una buena El alimentación. aseo también. El aseo. El aseo es importante, eso sí es muy importante. Y sobre todo, ser responsable con uno mismo y con los demás. Si yo sé que estoy con un proceso respiratorio que no sé si es o no es virus y por ahí me llego a sentir un poco mal, si tengo que estar en una reunión, no quita ponerme la mascarilla, y si la puedo evitar, la evito. O si tengo que reunirme en un lugar abierto, también lo puedo hacer. Me parece que esas son cosas básicas, muy económicas y que le hacen bien a todos. Yo le pregunto una cosa más, doctora, y es que, pues, obviamente existieron procedimientos contra el COVID en el momento que existía. Muchos de esos ya hoy en día dijeron qué barbaridad lo que hicimos, pero esto no estaba bien, pero lo hicimos porque, nuevamente, no se conocían muchas cosas. ¿Cuáles son los que quedaron? ¿Cuáles son los que hoy en día dicen, sabe que este sí funcionó, este sí debe seguirse haciendo y el resto no? A mí no me gustaría jerarquizar solamente de COVID, porque yo en este momento puedo llegar a tener pacientes que tienen una infección viral por influenza, por el virus de sincitial respiratorio, que también es un virus que se lo había dejado de lado y que está resurgiendo con cuadros importantes. Puedo llegar a tener COVID, puedo llegar a tener parainfluenza. Hay una serie de virus. Y en general, la medida común a todos ellos para evitarlos es lavado de manos, mascarilla y vacunas para influenza, que es el cuadro más complicado. ¿Cómo manejaron la historia del dióxido de cloro que tanto apareció en la época de COVID? Eso quedó como una barbaridad que se hizo solamente. Como una barbaridad, y llegamos a tener personas internadas en UCI por el dióxido de cloro. Lo que no se debería de hacer, que aprovecho el momento para decirlo, es no utilizar antiinflamatorios. Cuando yo tengo un proceso, ¿qué es lo que tengo? Si tengo fiebre, la mayoría de lo que haces es usar antiinflamatorios. Y lo segundo es usar los corticoides. De entrada, sin que el médico lo prescriba, simplemente voy y lo compro en la farmacia y me lo tomo. Eso sí no se debería de usar hasta que el médico no lo indique. Entiendo. Bueno, hemos aprendido bastante. Doctor, hay una pregunta. Habló de los fumadores, pero también una persona que sufre de asma o una enfermedad crónica pulmonar también tiene que tomar mayor precaución. ¿Qué debería hacer esa persona? Mire que es diferente. Cuando yo veo, y de hecho lo vimos en el COVID, un paciente asmático que tiene un tratamiento regular, que está estable, no tuvo dificultades con el COVID. Pasó su COVID de la misma manera como cualquier otra persona. Pero un paciente asmático que no tenía un tratamiento regular, que no se adhirió a su tratamiento de asma, sí tuvo complicaciones. Ahí tenemos otras enfermedades, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con EPOC. Cada uno es diferente. Entonces no podríamos como generalizar. Pero no necesariamente está... digamos, tiene mayor riesgo. O sea, si es que él sigue su tratamiento, sus cosas. Así es, sí. Perfecto. Entiendo. Bueno, estamos conversando. Está usted escuchando a Mireya Rodas. Ella es neumólogo y estamos hablando de diferentes enfermedades pulmonares que se dan en esta época. Y es esta época, ¿no? ¿Verdad? Es la época del inicio de... Esta es la época, así es. Sí, ok. Ya sabe cómo cuidarse, pues usted tiene que decidir si quiere ponerse una mascarilla, que ya es un poco más incómodo, pero va a ayudar más, asumo. Lavarse las manos cada vez que pueda. Sirve todavía esos alcoholcitos para llegar en la cartera, claro. y lo lleva guindado en la cintura si quiere ahí. Puede andar con una mochila, con un aspersor, así. Y si alguien lo ve dudoso, le echa lo fumiga, así, ¿no? Lo fumiga y lo deja parado en una esquina un rato que se seque y de ahí lo saluda. Es una buena técnica. Doctora, ha sido un placer tenerla aquí usted. Si tengo a alguien
que consulta, que me llega alguna consulta sobre este tema al programa, le prometo enviarle inmediatamente para que usted se haga cargo de ese señor. Con mucho gusto. Y alguien, si nos está escuchando, la pueden seguir a la doctora en Instagram. La cuenta es neumóloga.mrodas con doble S al final. Esa es la cuenta. Está bien, espero que estos cuadros gripales desaparezcan pronto porque son insoportables. Sobre todo porque uno tiene que ir dándole la mano a la gente en la calle, pero no podemos hacer como el Papa, así nomás torciendo la mano en la calle. Entonces, ese es el problema. Y aquí uno recibe gente, ¿sí o no, Juanfer? Sí, claro. Hay que trabajar, pero bueno. Doctora, le prometo que nos vamos a cuidar más. ¿Ah? Bueno, me alegro. Y que le vaya bien a usted. Voy a poner una canción, ¿les parece? Pusimos hace un ratito a Joaquín Sabina, ¿sí? Esto se llama Pisando Fuerte Alejandro Sanz. Vámonos así retro, para que se emocione Juanfer. Eso le dedicó una pelada que tiene. Chuta. Ya regresamos, estamos en vivo desde el Estudio B.